Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí Alonso Arias, dándoles el regalito de Navidad y el año 2014. Eh, Estaba haciéndoles las tarjetitas ahorita para enviárselas, perdón por hacérselas tan tarde. De hecho, eh, muchas gracias por las tarjetitas que llenaron la casa de buenas energías. Y por eso yo creo mucho en las tarjetitas, porque se quedan un ratito haciéndole porras al año que empieza. Quería mandarles un regalito de vuelta por haberse tomado la molestia de haberme escrito, pero preferí, ahorita que estaba escribiendo las tarjetitas, aquí están, enviarles este regalito que básicamente les va a ayudar a hacer las metas del año. Yo empiezo el año y divido lo que quiero para el año en categorías. Son 9 categorías. Y hay que sentarse y con un café, una taza de Costa Rica, para que les inspire ya que están lejos de casa, pongan música para pensar mejor y se sientan a escribir lo que quieren para el año. Básicamente es así. De las cosas que ustedes quieran en el año, por categoría, una categoría importante es toda la gente linda que los rodea a ustedes. Por ejemplo, si ustedes en el año anterior sienten que tuvieron una mala relación con alguna persona que vive con ustedes, o les hace falta tiempo para sus hijos, o no han tomado en cuenta mucho a sus papás y quieren acercarse, entonces para este año, familia. Con la familia se pueden hacer metas, por ejemplo, de visitar a los papás una vez más cada semana, 2 veces a la semana, pero tienen que poner no solo que quiero acercarme más a mis papás, no, cómo lo van a hacer. Igualmente, si no le dedicaron mucho tiempo a su hijo, encontrar el espacio y ponerlo, tienen que medirlo, es decir, una meta no solamente es hacerla, sino que es poderla medir, porque ¿qué pasa? En junio ustedes van a revisar cómo les fue, cómo van yendo, o cada 3 meses o cada semana si quieren, y necesitan algún tipo de parámetro para saber si están acercándose a una meta. Obviamente algunas metas son mucho más tangibles, digamos, yo quiero tener más relación o rescatar amigos. Esta es la segunda categoría. Entonces, si queremos rescatar amigos, por ejemplo, o tener amigos nuevos, probablemente las actividades que yo tenga que poner son qué necesito yo para tener amigos nuevos o encontrar otro círculo de amigos. Puede ser suscribirse en actividades comunitarias en la sociedad donde viven. Puede ser también empezar a llamar a aquellos amigos que perdieron y que dejaron irse el año pasado. Este año los pueden recuperar. Esa puede ser una meta también. Entonces, ves, son categorías, pero son medibles. Uno puede ver cómo va después de cierto tiempo. Muy importante esta categoría. Si el año pasado estuvieron enfermándose mucho, este año sea ponerse en un gimnasio nuevo, o comer mejor, o hacer algún tipo de dieta más balanceado. Esta es categoría importante. Básicamente igual, ¿cómo lo van a medir? Pues pueden ir 3 veces al gimnasio y lo van anotando en la semana. Si quieren bajar X, realmente no es tanto con el peso, sino con la salud en general, ¿verdad? Que revisen el año pasado cómo estuvieron, y este año podrían ustedes pensar, bueno, yo quisiera este año tener el abdomen, depende, cada quien tiene sus metas diferentes, ¿no?
sí, si alguien tuvo gastritis mucho el año pasado, este año pues va a eliminar algo de su comida, etc. Luego tenemos la categoría de estudios. La categoría de estudios básicamente es muy sencilla de entender, todo el mundo tiene algún tipo de aspiración, ¿verdad? Pero para este año, ¿qué cosa quisieran ustedes tener? Si ya tienen una carrera, aprendan un idioma nuevo, perfeccionen el que saben, pero siempre hay que estar estudiando algo, o sea, no es solamente de leer o de, no sé, o de ver el periódico, hay que estar siempre aprendiendo algo nuevo, sea cocina, sea lo que sea. La categoría de estudio siempre tiene que estar activa año con año. Luego tenemos la categoría finanzas. La categoría de finanzas básicamente son todas las deudas. Es importante porque si esta no está ordenada, se destabilizan las demás. En realidad esto pasa con todas las categorías, que si no están todas en armonía, o si tenés muchas metas en trabajo y no tenés metas en la parte social, se estabiliza la vida, y por eso es bueno como sentarse y ver cómo estoy o qué pasó el año pasado. Si no tienen ideas de lo que quieren este año, apunten lo que hicieron el año pasado y cómo están en cada una de estas categorías. En finanzas básicamente es ahorros, cuánto queremos ahorrar este año, cuántas deudas quiero liquidar este año, qué necesito para liquidarlas. Eso es importante. ¿Qué es lo que necesitan en cuanto a plata? De plata todo el mundo entiende, así que es bastante sencillo, pero tienen que poderlo medir mes tras mes, semana tras semana, día con día, y revisarlo después de 3 meses, cómo están con este tema. Luego hay una que es la favorita de todos, ¿ok? Básicamente es la recreación. Y recreación, aquí entran los viajes que quieren hacer este año, puede ser conciertos que quieren ir este año, que los planifiquen. Todos los tiempos libres que tengan en las noches, ¿qué van a hacer con eso? Básicamente, vean a ver si el año pasado se quedaron con ganas de hacer algo que quieren hacer este año, pero muy importante, este es el contrapeso del estrés. Entonces, si se estresan mucho por algo, aquí es donde tienen que meter, este año voy a usar el tiempo libre para descansar en ciertas cosas, puede ser hasta dormir, ¿verdad? Recuperar fuerzas, compartirlo con alguien. Pueden hasta mezclar esta categoría con la demás. Entonces, por ejemplo, si se les ocurre, ya tienen amigos y recreación, o recreación y familia, la idea es que puedan planificarla aquí, ¿verdad? Yo siempre meto viajes porque a mí me gusta viajar. Luego hay una que es la categoría de chunches, o en realidad en español bonito sería como pertenencias, pero son cosas. ¿Qué cosas quieren comprar? Más que todo es un poco materialista esta categoría, pero son aspiraciones que tal vez no las puedan tener este año, y tal vez no las puedan tener en 2 o 4 años. Tal vez es una cosa que ustedes puedan soñar tener y no la hayan tenido hasta ahora. Y por qué no, la idea de hacer estas metas, de escribirlas en un papelito, es poder soñar y no ponerse limitaciones. Eso es importante para escribir metas, porque solamente el hecho de pensarlo y poderlo traducir en palabras y escribirlo, puede ser que muchas de sus acciones después de ese momento se enfoquen a conseguirlo. ¿Qué cosas podrían ustedes tener acá? Un carro X, quieren tenerlo, pero apuntarlo es bueno. En mi caso, yo siempre he querido tener un piano, porque me gustaría tener un super piano, y siempre lo apunto. Todavía no lo tengo, ahora tengo un teclado X. El piano nunca ha sido prioridad, pero siempre aparecen las cosas que quiero, y tal vez aquí
igual, empiezan a mezclarse este tema de las cosas con las finanzas, ¿sí? O puede ser con la familia, tal vez es algo para todos, que los una a todos en familia, ¿verdad? Entonces, es una categoría importante, además que los va a hacer feliz, apuntar todo lo que quieren tener en cuanto a cosas y a lo mejor puedan planificar cómo conseguirlas, que esa es la idea, ¿verdad? Luego está la parte de trabajo profesional. La parte profesional es buena porque esto tiene que ver con plan de carrera, cómo están en su trabajo, qué cosas quieren lograr que no han logrado y cómo estuvieron el año pasado con respecto a este. Si ustedes no saben exactamente cómo están en su trabajo, pregúntenle al jefe, pregúntenle a los compañeros a ver qué pueden mejorar. La idea es que enfoquen la carrera o lo que están haciendo en su trabajo a lo que quieran llegar. Si necesitan algún conocimiento para esto, ya tienen la categoría de estudio. Entonces aquí se empiezan a juntar categorías también. La parte profesional es básica. Si ustedes están trabajando en un trabajo que no les llena, traten de buscar otro para este año 2014. Si están en un trabajo que les fascina y quieren, no sé, tal vez subir de puesto, pregúntenle al jefe, es un momento para preguntarle y renegociar o ver qué está más allá. La idea es mejorar lo que hicieron en el 2013, categoría profesional. Y luego está algo relacionado con la salud, ¿verdad? Nosotros comemos alimentos y nos nutrimos el cuerpo, pero está la parte del espíritu. Y esto va enfocado no exactamente en religión, ¿verdad? La religión es un vehículo para mucha gente para sentirse espiritualmente tranquila, sana. Va a la parte psicosocial y psicológica y psíquica y todos los psiquis. Básicamente es qué hice el año pasado en comparación a lo que quiero hacer este año para sentirme más tranquilo, más en paz, el corazón más, ¿verdad? Aquí puede entrar hasta la parte de perdón con los seres queridos o con usted mismo, ¿verdad? Puede entrar la parte de, no sé, puede ser hasta un psicólogo si tiene alguna cosa que necesite votar, o tal vez es el sacerdote, o si es budista, ¿verdad? Alguno de los ritos que ustedes tengan en sus iglesias. La parte espiritual es importante y cómo se mide igual, puede ser visitas a, qué sé yo, templos o acciones buenas que hagan por semana, qué sé yo, depende de la creencia, pero es importante. Y la última son ustedes, las personas a las cuales yo le dedico tiempito por semana, es la parte de responsabilidad social. Básicamente es un poquito de ustedes para los demás y eso es importante siempre tomarlo en cuenta a la hora de planificar un año. No todo gira en torno a nosotros, a veces hay que pensar en los demás y hay mucha gente que lo necesita a usted y mucha gente que tal vez usted no sabe cuánto le agradecería un poquito de tiempo. Así que aquí están ustedes y algunas otras cosillas. Entonces, se me olvidó decirles que para la parte de recreación también pueden ser sus hobbies, ¿verdad? Todo aquello que les recree el espíritu. Así que con eso tenemos la parte de su regalito de Navidad. Y mándenme un email si quieren para revisarles sus metas y darles ideas. La idea es que no entren al año sin haber pensado un poco qué van a hacer. Así que hasta luego y feliz año 2014, aunque yo creo que estas tarjetas les van a llegar como en julio, pero bueno.